Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, elevamos nuestra oración para acercarnos a ti, Señor, y pedir la asistencia de tu Espíritu Santo en esta hora. Vamos a iniciar, Señor, esta clase de eclesiología y esperamos, Señor, que tú abras el entendimiento en nuestra mente para entender el misterio de la Iglesia, Señor, y su propósito aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, a comprender y valorar, Señor, lo que es la Iglesia, valorar esa reunión de todos los santos y poder contribuir con nuestra vida y nuestro llamado al crecimiento y desarrollo y a través de la predicación de tu palabra a este mundo perdido. Señor, ayúdanos y bendícenos en esta hora y háblanos a nuestros corazones, Señor, y capacítanos conforme al entendimiento espiritual. En el nombre de Jesucristo, a ti sea la honra y la gloria, Señor. Amén. Hoy día estamos iniciando la clase de eclesiología, que es el estudio de la Iglesia. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante estudiar la eclesiología? Porque la Iglesia es la representante, o sea, es la embajada del cielo en la tierra. ¿Qué es una embajada? ¿Qué es una embajada? Lino. O sea, ahorita están en guerra ahí en Arabia, ¿no? En Irán, todo eso, ya. En Irán hay una embajada de Perú. Entonces todos los peruanos van a la embajada a refugiarse. ¿Por qué? Porque es la representación del país, de nuestro país, allá en ese lugar. ¿No? Claro, es una representación. Y ese lugar que le han dado, ese lugar es, no se puede meter nadie, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque es como parte del país de nosotros allá. Igual acá nosotros tenemos embajada de todos los países casi, ¿no? Bien, la embajada del cielo en la tierra es la Iglesia. Porque la Iglesia representa lo que es el reino de Dios aquí en la tierra. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros, no es otra cosa que el reino de Dios viene a través ahora de la Iglesia. O sea, la Iglesia vendría a ser la embajada del cielo aquí en la tierra. Y la Iglesia entonces es la representante del reino de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, tiene una misión que cumplir aquí en la tierra. Entonces, por eso es importante conocer eso. Por eso Pablo dijo, nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? Un representante de un país acreditado para representar al país en el cual me ha enviado a mí acá. Y el apóstol Pablo dijo, nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Entonces, la Iglesia es la embajada del cielo aquí en la tierra. Entonces, ese es lo importante que tenemos que tener en cuenta, el valor y la representación que tiene la Iglesia, en la cual nosotros somos parte de esa Iglesia. O sea, la Iglesia no es simplemente una institución, no, es la representante de Dios aquí en la tierra. Y nosotros, miren esto, la salvación no empieza cuando nosotros vamos a llegar al cielo. La salvación empieza desde el momento en que yo acepto a Jesucristo por la fe. Desde ese momento ya soy un ciudadano del reino de los cielos. Por lo tanto, dentro de la Iglesia yo soy un embajador allí. Y como embajador tengo que cumplir una función, tengo que cumplir una labor para representar al cielo aquí en la tierra. Entonces la eclesiología es el estudio de la Iglesia en su enfoque total de su representación aquí en la tierra. Y si no comprendemos esto,
Entonces vamos a tomar a la iglesia como una reunión armónica de la gente que es buena, o algunos lo toman como un club social de relacionarse, de conocer amigos, ¿no? O lo podemos tomar también como un centro de adoctrinamiento para portarnos bien. Hubo muchos otros para que nos ayuden, ¿no? Porque como todos son buenos ahí, entonces voy a pedir ayuda. No, la iglesia es más que eso. Entonces, etimológicamente, vamos a ver la palabra. El griego, esta es la palabra, en griego. La palabra es esto, eclesia. Eclesia. En latín, ya como nosotros somos latinoamericanos, entonces en latín es iglesia. Por eso nosotros decimos iglesia. Ahora, en su definición etimológica, esto, eclesia, es reunión o asamblea también. Esa es iglesia. Pero en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se usó el término llamados afuera. Afuera. Ese es de los judíos. Sí, los judíos. ¿Por qué se creó la sinagoga? ¿Verdad? Me has hecho acordar ahora. Sí, llevé un curso de eso. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento no existe la palabra sinagoga. No hay. O sea, quiere decir que no había sinagoga en ese tiempo. Pero cuando entramos al Nuevo Testamento, ahí encontramos sinagoga. ¿Por qué? Porque ya ellos no tenían templo. O sea, durante el exilio que hubo de 70 años que estuvieron en Babilonia, los babilonios habían destruido su templo. Y ellos no tenían templo para donde adorar a Dios o cómo reunirse. Entonces, para no perder ellos su costumbre o su doctrina o su enseñanza, crearon sinagogas para que ahí sea centro de adoctrinamiento o centro de enseñanza sobre la fe israelita. Y ahí se crearon ahí se crearon las sinagogas. Bien. Pero a nosotros ahora nos reunimos no para hacer iglesia, sino nos reunimos porque somos iglesia. Ahora, hay un concepto que estaba viendo acá que son 3 términos, ¿no? Cuando nosotros dice, oh, ¿dónde vas? Voy a la iglesia. Eso está mal. Porque nosotros somos la iglesia, no el lugar. No el lugar. Sino que se ha acostumbrado esa palabra, claro, pero no. La iglesia somos nosotros. Porque Dios habita no en ese lugar. ¿A dónde habita Dios? En nosotros. En nosotros. Si bien es cierto, ese lugar se ha consagrado al Señor para ir y reunirnos, pero el día en que el momento que nosotros salimos de la iglesia, de ese lugar, mejor dicho, y no queda nadie, eso queda como cualquier casa, como cualquier centro habitáculo. ¿Cuándo se convierte eso en iglesia? Cuando nosotros estamos allí, porque nosotros somos la iglesia, nosotros somos la iglesia. Vamos a definir bien esa palabra. Bien, entonces, eclesia es reunión, es asamblea, pero en el Nuevo Testamento se utiliza esta palabra, llamados afuera. Es Dios que nos separa del mundo y nos lleva a un lugar especial, que es la reunión de los santos. Vamos a ver ese concepto en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. A ver, ¿cómo ocurre eso?
2:11. Efesios capítulo 2:11. Sí, Efesios 2:11. Bien, Efesios capítulo 2, versículo 11. Bien, sigamos entonces, vamos a leer. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es vuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Por medio de él, los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí la iglesia está representada, dice: vosotros antes estábamos lejos de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, sin las promesas, sin esperanza. Pero Dios, dice, mediante Jesucristo nos unió. Aquí Él está hablando del pueblo primero. En el Antiguo Testamento, el pueblo escogido por Dios era Israel. Ya, ese era el pueblo del pacto, el pueblo que Dios había escogido. Y los israelitas creían que la salvación era solo para ellos, nada más, y no para los gentiles, o sea que somos nosotros, que no somos israelitas. Pero vino Cristo y dice que entre los judíos y los gentiles tumbó esa pared, y ahora entre Israel y los gentiles había una separación. Miren lo que dice el versículo 11, ¿no? Por tanto, acordaos que en otro tiempo los gentiles, o sea nosotros, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. O sea, Israel fue el país, el pueblo que Dios le dio los mandamientos y le dio los pactos para la salvación. Pero nosotros no éramos israelitas, éramos gentiles. Pero Dios dice que mediante Jesucristo, dice así, el 13, pero ahora vosotros en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis hecho cercanos por la sangre de Cristo. O sea que Dios, mediante Jesucristo, tumbó esto y hizo que todo esto ahora tengan la misma promesa, tengan la misma salvación y tengan el mismo Dios. O sea, ya no hay separación acá ya, como era antes. Ahora tanto Israel como los gentiles tienen acceso directamente a Dios. ¿Cómo fue esto? Dice el 14,
el 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de dos un solo hombre. O sea, esto es interesante, porque ya no son israelitas, ni tampoco son gentiles. Ahora se convierten en cristianos. O sea, ya no podemos llamar a los judíos o a los gentiles, ya no, ahora solo se llaman cristianos. ¿Por qué? Porque es mediante la sangre de Jesucristo que Dios reconcilió a todos en uno solo. Ahora, aquí viene lo interesante de lo que se llama iglesia. Y dice 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos de los que estaban cerca. ¿Quién estaba lejos? Los gentiles. ¿Quién estaban cerca? Los israelitas, porque ellos recibieron el pacto. Bueno, y por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada al Padre por un mismo espíritu. Así que, 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros. Ya, esa palabra, familia de Dios, ¿cómo se llama ahora? Iglesia. Muy bien, iglesia. O sea, la iglesia vendría a ser la familia de Dios. Por eso nosotros nos llamamos hermanos, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos un solo Padre, que es Dios, y un solo Salvador, que es Jesucristo. Entonces, por eso nosotros somos una gran familia. Por eso dice, fuisteis introducidos, fuisteis acoplados a la familia de Dios, que es la iglesia. Por eso son los llamados afuera. Dios llamó, no es que nos sacó del mundo, sino que nos llamó a que seamos un pueblo diferente al mundo, un pueblo diferente al sistema. Esa es la iglesia. ¿Entendí? Una pregunta. Sí. ¿Qué diferencia hay entre iglesia y templo? Templo es el lugar donde se reúne. Donde se reúne. O sea, el templo es un lugar que se designa para reuniones, pero de carácter religioso o de carácter de una divinidad. Colectivo. Claro, es un templo. Por ejemplo, nosotros podemos llamar a eso templo. O sea, al lugar que tenemos reunión, ¿no? Pero aquí ocurre un problema porque en la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos llamar eso? Y no, iglesia somos nosotros. O sea, si nosotros decimos casa a nuestro concepto idiomático, entonces nos decimos, ahí vive Dios. ¿Y se llama congregación? Ahí vive Dios. Congregación es cuando todos se reúnen, ¿no? Cuando vamos a congregarnos, vamos a reunirnos, ¿no? Son términos idiomáticos a veces que se utilizan, ¿no? Pero según Ixley, siempre estaba leyendo a Paul Eagles, es digamos, él dice que el lugar donde se reúnen los santos se puede llamar reunión de los santos. O sea, ¿dónde vas? Voy a la reunión de los santos. O voy a la reunión de los cristianos, o voy a la reunión de los hijos de Dios. Y según Paul Eagles dice que así debería ser, ¿no?
Eso son un poco los valores que dicen la reunión de los santos. Claro, claro. Pero también yo creo que dentro del consenso de la terminología, del significado que da la Real Academia Española, templo también se puede llamar, porque es el lugar donde se reúnen con fines, en el caso de nosotros, ¿no? Templo porque puede ser, hay clubes que tienen sus reuniones, hay esto, pero yo diría que se puede decir la asamblea de los santos. Ahora, esto tiene mayor repercusión. ¿Por qué? Porque en una asamblea no es solo un conjunto de personas que se reúnen, sino que van con un fin, con un propósito, por un objetivo que tienen. Una asamblea, ¿no? Cuando en el colegio se hay asamblea, ya saben que hay bronca, ya saben que hay pelea. No, en el colegio dice, bueno, es asamblea igual. Del trabajo dice, vamos a una asamblea hoy día, ya saben que algo van a tener que hablar, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos reunimos en una asamblea, nosotros reunimos para escuchar la palabra de Dios, pero también para alabarle a Dios y orarle a Dios. Entonces, hay una especie de intercambio, ¿no?, entre Dios y el hombre a través de esa reunión que se hace. Aunque nosotros lo hacemos personalmente, pero también lo podemos hacer en una asamblea. Por eso hay una denominación que se llama Asamblea de Dios, ¿no? Asamblea de Dios. Han tomado esta palabra de Dios, Asamblea de Dios. Y yo diría la Asamblea de los Santos porque somos nosotros los que nos reunimos con un fin, con un propósito. Ese es, hermano, esa sería la palabra más esto. Pero yo sigo insistiendo en el consenso de nosotros que nos regimos por la lengua española. En el diccionario dice que templo es el lugar donde se reúnen, pero con fines religiosos o con fines de adorar a una divinidad. Divinidad, ¿no? Y esto no solo se reúne a los cristianos. Por ejemplo, los Hare Krishna tienen su templo, donde ellos van. Los mormones tienen igual, y todo, ¿no? Entonces, yo podría decir que es templo, por esa semántica de la palabra. Bien, hasta aquí hemos entendido entonces, ¿no? Entonces, esa palabrita que dice el 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, la familia de Dios vendría a ser ahora la iglesia. La iglesia. ¿Y eso que dice santuario, tabernáculo? Santuario es el lugar donde se rinde culto y pleitesía. Santuario. Tabernáculo es cuando alguien en un lugar que no hay nada levanta 4 palos, pone una carpa ahí, ya, ese es tabernáculo, que es movible. Eso yo lo puedo... Claro, o sea, los israelitas en el principio, cuando ellos salen de Egipto, ellos eran nómades, iban de un lugar a otro, no conforme, donde era la noche armaban su carpa ahí y ahí dormían, ¿no? Y había lugares donde se quedaban cierto tiempo y entonces armaban ahí un tabernáculo que era de madera con toldo, ¿no? Y lo llamaban ese tabernáculo. Pero nosotros ya no hacemos, porque ya tenemos un lugar fijo nosotros, ¿no? Construido, hecho, ya sabemos eso. Muy bien. ¿Entendemos entonces acá? Y los judíos que no son cristianos, no son el pueblo de Dios. No son, porque ya no se trata de Israel ni de los gentiles, sino se trata de la iglesia o la familia de Dios. Pablo, en Romanos capítulo 1 dice, ¿son judíos porque nacieron en Israel? No dice.
son judíos porque vienen de la raza judía, tampoco. Solo son israelitas aquellos que han entrado por Jesucristo a la familia de Dios. Nada más. Y, o sea, te preguntaba porque más antes, ¿no? De repente ahora hay iglesias cuando empezaban los servicios siempre había no banderas. Ah, Ahí era no, pero no usamos sino hay una bandera evangélica que se usa. sí, pero también, o sea, en algunas congregaciones. Ah, en algunas, sí, pues sí. Oye, claro, la de que tiene la bandera de Israel tiene la estrella de David, pues. O sea, la estrella con 8 puntas, ¿no? Cuando ustedes bajan para ir al templo, a la mitad no ha visto que hay una iglesia. ¿Cómo se llama esa iglesia? Ya. A la espalda, ponte al mercado, hay un colegio Divino Maestro. Ya. Aquí, más acasito, hay una iglesia. No, iglesia, digo un templo. Ya, ¿cómo se llama eso? Y ahí se llama así, ¿no? El Templo Tabernáculo de Israel, dice, y ahí tiene la bandera israelita. Vayan ustedes, ahí está a la espalda de Pontal, el Colegio Divino. Ahí. Los sábados, pues, por eso, ellos son como un pueblo de Israel, porque ellos, no sé si seguirán haciendo sacrificios, pero se reúnen los sábados, no como el pueblo de Israel. Tienen los 10 mandamientos y todo eso. Igual como casi parecido a los israelitas del Nuevo Pacto, son pelucones y barbones, casi muy parecidos, ¿no? Pero los otros sí ya son extremos porque ellos todavía siguen haciendo sacrificios, siguen haciendo fiestas rituales y todo eso. ¿Cómo se llama? O sea, si nosotros vemos en la Biblia también dice que Dios en un tiempo en una profecía dice que Dios va a hacer que su pueblo regrese hacia él, ¿no? O sea, puede ser, eso sí, está en el capítulo 11 de Romanos. Pero no. Pero de todas maneras, nadie se va a salvar porque nació en Israel. Porque solo hay un medio de salvación. ¿Cuál es? Jesucristo, no hay otro. O sea, no hay otro eso. O sea, nadie se va a salvar porque es Israel. Ahora, Dios hará algo muy interesante para que ellos vengan a Cristo. Pero sin Cristo, hermano, no hay salvación. Miren Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Miren el versículo 6, vamos a leer, ¿ya? El versículo 6. Este es interesante, esta parte, para descartar esto ya. Miren lo que dice el versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, sino que no todos los que descienden de Israel son israelitas. No porque yo nací en Israel, ya soy israelita conforme a la palabra de Dios. O sea, ellos geográficamente, sí, son israelitas porque han nacido en Israel, ¿no? Pero eso no implica en la salvación, sino implican como un lugar de nacionalidad, así como yo soy peruano, porque nací en el Perú. Pero eso no me implica que yo, porque nací en Israel, ya yo me voy al cielo, soy hijo de Dios. No, por eso él dice acá, miren lo que dice, 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. 7, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos. O sea, por eso que una vez se acuerda que le dijeron a Jesucristo, tú eres hijo de fornicación, nosotros somos descendientes de Abraham. ¿Y qué dijo nuestro Dios Jesucristo? Oye, Dios puede hasta de esa piedra levantar hijo de Abraham. O sea, no crean ustedes porque son que se autodominan hijo de Abraham, porque dice, si ustedes fueran hijo de Abraham, entonces me creerían a mí porque Abraham habló de mí. Así le dice, porque Abraham habló de mí.
Pero ¿por qué ustedes no creen en mí? Porque no son hijos de Abraham. Así ustedes digan que creemos en Abraham, ¿no? Bien. Dice acá, ni por ser descendiente de Abraham son hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. O sea, cuando dice según la carne es porque, supónganse que mi papá y mi mamá se van a vivir a Israel. Y ahí yo nací. Israelita nacido ahí ya soy hijo de Dios. Dice, no es según la carne, sino según el nuevo nacimiento que es a través de la fe en Cristo Jesús. Esos son los únicos. Por eso Pablo dice, ya no hay dos ya, solo hay uno. Pero ese uno ya no es Israel ni tampoco gentiles. Ahora es cristianos y la reunión de esos cristianos se llama iglesia. Somos nosotros ahora la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente. Madre, cuando dice, no sé si dice en la Biblia, ¿no? Vemos por la parte de Sí, podemos orar, pero yo creo que no solo por Israel, debemos orar ahorita por Irán, debemos orar por todo, por ese conflicto, ¿no? Sino que parecería que da a entender que hay una promesa especial por Israel, porque Israel, según algunos dicen que es el reloj profético del mundo. Israel es el cual vino nuestro Señor Jesucristo. Israel es va a ser el punto central en la escatología última de los últimos tiempos. Israel. ¿Regrese a dónde? a Dios. Pero la única forma que ellos van a volver a Dios tiene que ser a través de Jesucristo. No hay otra manera. Si ellos no se convierten no aceptan a Cristo, no van a salvarse. Porque no hay otro nombre, no hay otro mediador entre Dios y el hombre. O sea, por eso yo te decía antes, Dios levantará esos dos, ¿se acuerdan esos dos profetas que hay que levantan en el Apocalipsis? Quizás ellos vayan al pueblo de Israel, les hable, y ahora, yo creo que no todos se van a convertir, hermano. No todos se van a convertir, pero hará que gran parte de su pueblo pueda convertirse, ¿no? ¿Cómo? Claro, o sea, por eso le digo, hay un Israel que es el Israel geográfico de la tierra, ¿no? Donde paran la pelea, o sea, pero no porque nacen ahí y le dan su documento que es Israel, ya son hijos de Dios. No. Nada más, no hay otra manera. Si esos israelitas que nacen en Israel no aceptan a Cristo y siguen otra corriente ideológica o religiosa, pues no se van a salvar. Porque la única forma de salvación, por eso dijo Jesucristo, nadie llega al Padre sino por Él, nada más. Entonces no hay otra forma, no hay otra forma. Ahora, Dios hará algo, pero tiene que ser por medio de Jesucristo. Porque Dios no puede invalidar su palabra, ¿no? De otra manera, no puede. Porque, hermano, porque también es en la Biblia dice de que harán guerra a su pueblo, claro. No lo van a vencer. O sea, esa promesa, yo digo, no, si esa promesa, ¿por qué no da para qué le da para la iglesia? No da para todo el pueblo, que ahorita, por ejemplo, ya entra una guerra, o posiblemente más adelante. Mira. También, entonces, Dios, si va a librar así a una persona o a un pueblo, a gente que no son sus hijos, entonces estaría librando o salvando, se puede decir, literalmente a gente que no son. No son, pues claro. Mira, eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos a la escatología. Escatología. Ahí vamos a ver los acontecimientos finales y vamos a ver cómo es la salvación de Israel. Pero ahorita estamos viendo lo que es la iglesia. La iglesia, entonces, es el estudio, ya le muestro acá, el estudio de la iglesia. Entonces, nosotros somos miembros
del reino de Dios, y eso nos ha dado acceso a que ya, como hemos leído, ya no somos advenedizos ni extranjeros, sino somos miembros del cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo. Bien, hasta ahí ya hemos visto. Ahora miren la definición de eclesiología. Esta es la definición de Paul Eagles. Paul Eagles es un gran teólogo que lo he estado leyendo últimamente. Dice, la eclesiología es la rama de la teología cristiana que estudia la naturaleza, estructura, misión y función de la Iglesia, examina la Iglesia tanto como institución humana y divina. O sea, la Iglesia está conformada por dos cosas. Por un lado, es humana y también es divina. Es humana porque está conformada por humanos, pero es divina porque Cristo es la cabeza, la divinidad de Cristo, ¿no? Analizando su origen, estructura, doctrina, autogobierno, su papel en la salvación y relación con Cristo, y abarcando todo esto desde la perspectiva bíblica. Esta es la definición de eclesiología, y todo esto es lo que vamos a estudiar. Todo esto es lo que vamos a estudiar. Su naturaleza, su estructura, su misión, su función de la Iglesia aquí en la tierra, ¿no? Y como institución humana y divina, analizando su origen, su estructura, su doctrina y su autogobierno y su papel en la salvación y la relación con Cristo. Y todo esto desde la perspectiva bíblica. No hay otra manera de conocer y saber la función de la Iglesia si no es a través de la Biblia. Esto es lo que vamos a estudiar, o esto es lo que vamos a ir dándose primeramente este punto. Bien. Ya eso lo han copiado, ¿no? Borro esto mejor. Vamos a borrar este por acá. Su naturaleza. Su naturaleza. Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo 16, versículo 14. Su naturaleza, vamos a ver. Ahora, Mateo 16. Mire, este punto es interesante porque de aquí, de este versículo que vamos a leer, los católicos dicen que Pedro es el representante de Cristo aquí en la tierra, ¿no? Y por eso ellos creen en el Papa y eso acá. Pero nosotros vamos ahorita a descartar eso. El versículo 13, de ahí vamos a empezar. Dice confesión de Pedro. Dice acá, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este punto es importante
Porque debemos verlo desde la perspectiva que él está preguntando. Jesús no sabía quién era. Para que le pregunte, oye, ¿quién dice que soy yo? Él sabe quién es. ¿Qué es lo que quería entonces él? ¿Por qué le hace la pregunta? Primero él dice, ¿no? ¿Quién dice la gente de afuera que soy yo? Le dice. Entonces algunos dicen, mira, algunos dicen que tú eres Elías, tú eres Jeremías, tú eres alguno de los profetas. Ya le dice. Ahora yo quiero saber, ustedes, ¿quién dice que soy yo? O sea, ¿qué es lo que quería Jesucristo al hacerle esa pregunta? Quería que lo reconozcan como hijo de Dios. Oye, que tenga el Claro. descubrimiento de consejo de... Había que hacerlo para él. No, si él está preguntando a su discípulo. Habían entendido eso. Claro, por ahí va, por ahí va, muy bien. ¿Por qué le hace la pregunta esa? Es lo que ha dicho la hermana. Él, en otras palabras, está diciendo, ¿quién soy yo para ustedes? O sea, ¿cómo me ven a mí? ¿Cómo me reconocen a mí? ¿Quién soy yo para ustedes? Eso es lo que le está diciendo. En la versión, la nueva versión de traducción viviente dice, ¿y quién soy yo para ustedes? Le dice. Porque a él le decían rabí. ¿Rabí qué significa? Maestro. O sea, uno dice, sí, pues tú eres un maestro, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando viene en la noche, escondidito, viene Nicodemo, él dice, maestro. Maestro, le dice. Y todo lo demás le dice maestro, maestro. O le pueden decir también profeta. Y entonces él quería saber, para ustedes, ¿quién soy yo? Y entonces ahí Pedro recibe una revelación de Dios por el Espíritu Santo y él lo reconoce ya no como un maestro, ya no como un profeta o como un gran hombre de Dios, sino lo reconoce como el Cristo. ¿Quién es el Cristo? ¿Cristo qué significa? No. Jesús significa Salvador. Pero Cristo, el ungido, o sea, en otras palabras, el enviado de Dios para salvar, ese es Cristo. Pero más dice él, tú eres el Hijo del Dios viviente. O sea, ya no eres para mí un maestro, un profeta, un gran hombre. No, para mí eres el enviado que Dios ha mandado a este mundo para salvarnos. ¿Por qué? Porque tú eres el Hijo de Dios. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Entonces él se regocija grandemente y mire lo que le dice. Bienaventurado eres, en el 17 estoy, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, ¿cuándo una persona se salva? Cuando una persona se salva. ¿Cuándo ustedes se han salvado? Cuando ustedes hemos reconocido que Jesucristo es el enviado de Dios para salvarnos. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Ahora, para reconocer eso, no se hace humanamente. Por eso dice, bienaventurado eres Simón, porque esto no ha salido de ti, sino el Espíritu Santo te ha revelado que yo soy el Salvador, que yo soy el Hijo de Dios. Por eso, nadie se va a salvar creyendo que Jesucristo es un buen hombre, que es un gran maestro, que es un profeta de Dios, que es un hombre que hizo maravillas en su tiempo. Nadie se va a salvar por eso. Para salvarse uno tiene que reconocer que Él es el Hijo de Dios enviado, que significa Cristo, a este mundo para salvarme. Y entonces yo al creer eso pongo mi fe en Él y me arrepiento de mis pecados y me salvé.
Si no hago eso, no hay salvación. Por eso yo le dije la vez pasada, ¿no? Mire, ¿cuántas veces he escuchado yo a Miguel Ángel Cornejo hablar de Cristo como el gran líder, como el hombre de su época? Alan García, ¿cuántas veces toma a Jesucristo? Y muchos grandes motivadores, grandes filósofos han tomado a Jesucristo, pero no como un salvador, sino como un hombre que dio buenas enseñanzas, que enseñó buena ética, moral, que enseñó a ser hombres buenos, nada más. Pero como salvador, solo la iglesia lo predica. Como salvador, solo la iglesia de Jesucristo es la que predica así. Les hablé de un libro de Zig Zagall, que su libro dice Jesucristo como el gran líder. No es cristiano, dice Jesucristo como el gran líder. Y habla de toda la forma de liderazgo de Jesucristo. Para que nosotros imitemos que somos líderes, al menos lo que estamos liderando una empresa, liderando un país, liderando algo. Entonces tómenlo como ejemplo, dice el gran líder Jesucristo, y escribe de él, y lo describe con autoridad, lo describe con moral, y hace todo, parece que leyó la Biblia esa parte. Pero lo pone a Jesucristo como el líder. ¿Ese se va a salvar? Así hable de Jesucristo, hable de las virtudes de Jesucristo, ¿se va a salvar? No, porque la única forma es lo que dijo Pedro. Tú eres el Salvador del mundo, tú eres el Cristo, eres el Hijo de Dios. Y eso solo se reconoce, hermano, por revelación. Por eso le dice, esto no te lo reveló ningún hombre, ni carne y sangre, sino mi Padre, a través del Espíritu Santo. Ahora, sobre esa verdad, Él edifica su iglesia. Vamos al siguiente versículo. El 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí está el problema, porque la palabra Pedro, ¿qué significa? Piedra. Entonces los católicos, ¿qué dicen? Dijo, sobre esta piedra edificaré. Entonces la iglesia está edificada sobre Pedro. Y por eso el Papa es como que Jesucristo le dijo, ¿sabes qué? A ti te voy a dar la responsabilidad de que tú te encargo mi iglesia porque yo ya muero y me voy. Entonces tú te quedas como encargado, ¿no? Eso es lo que ellos interpretan, porque más adelante, Jesús, a partir del 21, del versículo 21 ahí, ¿qué dice? El título. ¿Ah? Jesús anuncia su muerte. Entonces es como que dice, yo ya voy a morir, yo ya me voy a ir, y entonces está buscando a quién va a encargar su iglesia. Y los católicos dicen, bueno, que Jesús ya estaba diciendo que iba a morir, y entonces está buscando a quién iba a encargar su iglesia, y por eso le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ahí se agarran los católicos y dicen, Pedro es el representante de Dios aquí en la tierra. Por eso en su mitra, los papas tienen una mitra así, se llama mitra, pues, ¿no? Y dice Vicarius Filadelfia. Vicario Filadelfia. El vicario es el representante de los hombres, o sea, el representante de Dios en la tierra vendría a ser. Pero eso es lo que está enseñando acá nuestro Señor Jesucristo. No, porque cuando Él utiliza la palabra piedra, está utilizando esta palabra significa Petra. Petra. Y
cuando él dice después, dice, tú eres Simón, y ahora tú eres Pedro, tú eres una piedra. Pero cuando dice, y sobre esta roca, ahí está utilizando la palabra Petros. Ese es roca. Que es diferente una piedra y una roca. Él le está diciendo, tú eres una piedra, sí, pero la roca donde va a ser edificada la iglesia es en Petros. ¿Y cuál sería la roca? Ahí en el texto, ¿cuál sería la roca? A ver, ¿cuál sería ahí la roca? Porque aparentemente dice, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál sería la roca ahí? Sí, sí, pero en el texto que estamos leyendo. Piense. No, si fuera Pedro, entonces por eso estaríamos de acuerdo con los católicos, ¿no? Bien, le voy a dar una ayuda. En la gramática española, cuando nosotros queremos señalar a alguien, le decimos tú, ¿no? O sea, tú eres, o en ti. Para que Cristo le diga sobre ti, no, para que Cristo le diga, yo dejarte a ti, diría sobre ti, edificaré mi iglesia, sobre ti. Pero no dice sobre ti, ¿qué dice? Esta, ¿qué es esta? ¿Qué es esta? A ver. Esta es una conjunción adversativa. No dice sobre ti, porque si él diría, ¿no? Que sobre Pedro, entonces diría, ya, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Entonces ya ni hablar, está señalándolo ahí. Pero Cristo no lo está señalando, le está diciendo sobre esta. ¿A qué se está refiriendo cuando él dice sobre esta? Claro, pero en el texto, ¿a cuál sería ahí? Entonces, si fuera, está bien, tú tienes razón ahí, pues dices, no, porque la iglesia está sobre Cristo, pero yo quiero que ustedes ahí vean en el texto dónde está la roca. Porque en todo caso él diría, sobre mí edificaré la iglesia, y la iglesia está edificada sobre él, ¿no? Está bien, pero en el texto ¿dónde estaría? Sobre esta roca, dice. Porque yo cuando he discutido con los católicos, yo le digo, pues la gramática, ¿no? Le digo, si Cristo hubiera querido dejarle a Pedro como representante de la iglesia, entonces le diría, sobre ti edificaré mi iglesia. Pero no le está diciendo sobre ti, sino diciendo sobre esta. ¿Sobre esta qué? Le voy a decir, a ver, ya, para que usted entienda ya. ¿Qué le está preguntando él? Dice, ¿quién dice los hombres que soy yo? ¿Y qué le dice Pedro? ¿Qué le dice? ¿Ya? Y ahí le estoy dando ya, ahí le estoy dando la clave ya. Ahí le estoy dando la clave ya. ¿Por qué le pregunta él eso? Porque él quería saber qué creían él de él. Ahora, esto no lo reciben por revelación humana, sino por revelación de Dios. Pero ¿cuál es la revelación de Dios? Miren el texto, ¿cuál es la revelación de Dios? Que le dice, bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre. ¿Cuál es? ¿Cuál es la revelación? No, ahí en el texto,
el Hijo de Dios. Exactamente. Sobre esa palabra, sobre esa verdad, está edificada la iglesia. Por eso es sobre esto que tú has dicho, sobre esta verdad que Dios te ha revelado, sobre esa verdad yo edifico la iglesia. Que el Cristo es el Hijo de Dios. Por eso le dice sobre esta verdad, sobre estas palabras que Dios te ha revelado, porque no hay otra forma en que tú sepas esto, sobre esa palabra, sobre esa verdad, ahí está edificada la iglesia. Por eso le dice sobre esta roca vendría a ser Cristo. Nosotros, ¿por qué reconocemos esto? Hay una canción que dice, Cristo es la roca. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda la canción? A ver, ¿quién era la roca en el Antiguo Testamento? Jehová, pues Dios era la roca. ¿Y quién es la roca en el Nuevo Testamento? Cristo es la roca. Primera de Corintios capítulo 10. El 4. 10:4. A ver, alguien lo lee. Rápido, fuerte. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Y la roca era Cristo. Entonces, cuando él dice sobre esta roca que es Petros, ¿quién es la roca? Cristo. Pero como yo encuentro a Cristo en este pasaje, es porque Cristo dice sobre esa verdad que dijo Pedro, por esa revelación que tuvo Pedro de Dios, sobre esa verdad está la iglesia. ¿Qué es esa verdad? Que el Cristo es el enviado de Dios a salvar este mundo, y por eso que nosotros predicamos. ¿Qué predica la iglesia? ¿Cuál es el mensaje de la iglesia? Que Cristo vino a este mundo ¿a qué? A salvar a los pecadores. Y todo el evangelio es eso. Todo el evangelio es eso. Entonces la iglesia es para proclamar que Cristo es el enviado de Dios. Porque Cristo significa el ungido, el enviado. Y que Él es el Hijo de Dios. Y cuando una persona reconoce eso y lo acepta, se salvó. Se salvó. Porque muchos dicen, sí, yo creo en Cristo, yo voy a la iglesia, yo tengo mi Biblia y todo, pero si no acepta a Cristo como el Redentor, como el ungido de Dios enviado a este mundo para salvarlo, no se salva. No hay forma. Y la iglesia es la encargada de proclamar esa gran verdad. Entonces Pedro sí fue una piedra, porque Pedro significa piedra. Pero la roca, ¿quién es? Cristo. Ahora, el mismo Pedro va a afirmar esta verdad. Vamos a Primera de Pedro. Esto es para que ustedes le digan a los católicos, cuando se encuentren con un católico, tengan ahí suficiente argumento. El 2.6. Aquí está escribiendo el mismo apóstol Pedro. El 2.6. Este es Primera de Pedro. O sea, la piedra. Dice ahí. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores echaron ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, en la cual fueron ellos destituidos. ¿A quién él está señalando aquí como la roca? Preciosa y escogida, dice. La piedra que se echaron los edificadores, dice, ha venido cabeza del ángulo. ¿Quién es? Cristo. Él no dice yo. Él no dice yo soy, ¿no? No. Él dice, Él, Cristo, Él es la piedra viva. Ahora, miren el versículo 4, del 2:4, miren. Acerquémonos pues a Él, ¿qué cosa? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida
y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Quién es la roca ahí? Jesucristo, en la cual nosotros estamos siendo edificados. ¿Quién está siendo edificado? Nosotros somos la iglesia. Por lo tanto, la iglesia está siendo edificada en la roca que es Cristo. En la roca que es Cristo. Ahora, otro concepto interesante es en las Biblias, vamos a ver de nuevo a Mateo 16. Mateo 16. Es interesante este concepto acá. Creo yo que en todas las Biblias viene eso. Mire, cuando ustedes ven en su Biblia, dice el 18, ¿no? Y yo te digo que tú eres Pedro y tiene un numerito ahí chiquitito. Ya. Petros. ¿Qué dice ahí? Petros. Petros. Abajo tiene la referencia. Abajo tiene la referencia. Acá está. Ya. Pero acá no tiene en esta Biblia. Mira. Así como acá tiene Pedro, te digo que tú eres Pedro, tiene una 13. Y cuando dice roca tiene 14. ¿Qué significa esto? Que el 13 es Petros y el 14 es Petra. O sea que es diferente. ¿Lo han visto ustedes? ¿Han visto esa en la Biblia? ¿No tiene tu Biblia eso? No sé. Mateo 16. Confesión de Pedro, ya. Mira lo que dice acá. ¿Acá qué tiene? Roca. Y acá una Y. Ya. ¿Dónde encontramos eso acá? ¿Te das cuenta? ¿Y qué dice ahí? Petro y Petra. ¿Dónde está? No, acá está. Acá está, mira. Y yo te digo que tú eres Pedro. ¿Qué tiene acá? Un numerito, ¿no? Sí. Ya. Y cuando dice roca, tiene otro numerito. Y eso está acá. Ese numerito acá está el significado. ¿Qué dice? Petros. ¿La encontramos o no? Sí, sí. Ya. ¿Se dan cuenta la diferencia entre Petro y Petra? Petra es piedra y Petros es roca. Entonces no es igual. Por eso que le dice, y tú eres Pedro, o sea, es una piedra, pero en la roca que tú has dicho, en la roca del mensaje que Dios te ha revelado, sobre eso está edificada la iglesia. Y esto con los católicos, dice, ellos no quieren creer eso. Pues dice, no, ese es agregado, dice. No, eso es la terminología con la cual está escrito en el griego eso. Había un grupo que se llamaba Petra. ¿Me escuchó? ¿Sí, no? Un grupo que se llamaba Petra. Petra, pues claro. Bien, entonces sobre esta palabra que Pedro tiene esa revelación que le dice, tú eres el Cristo, el Hijo, sobre esa palabra, sobre esa verdad está edificada la iglesia para anunciar esa verdad. Ahora, vamos a entrar en un detalle más todavía. ¿Hay alguna pregunta? Está claro, ¿no? Entonces ya saben, a los amigos católicos, dicen, no es, porque ellos creen que Pedro, y dicen, no, Pedro, Jesucristo ya se va al cielo, y entonces está buscando a quién dejar su iglesia, y entonces le dice, Pedro, tú eres el... Ahora, por lógica, quiero poner acá un ejemplo también, ¿no? Que esto le escuché a... suponte que tú te vas de viaje,
vas a viajar por un tiempo. Y entonces tú dices, oye, ¿y a quién le dejo a mi esposa? Sí, porque yo me voy lejos, ¿ve? ¿No? Entonces, ¿a quién le encargo a mi esposa para que la cuide? A ver, ¿harías eso tú o no? Ahora, ¿quién es la esposa de Jesucristo? La iglesia. Y entonces Jesucristo va a decir, bueno, yo me voy y a ver a quién le dejo a mi esposa. ¿Sería lógico eso? ¿Sería lógico eso? Pues no, pues. Porque Jesucristo sigue con la iglesia. Jesucristo está en la iglesia. Él dijo, donde hay dos o tres, ¿qué cosa? Yo estoy ahí. Y él dijo, yo no te dejaré, estaré contigo hasta el fin. Entonces, ¿cómo es que Jesucristo es? Porque los católicos dicen eso, ¿no? Que él ya sabe que ya va a morir y entonces está buscando a quién dejar su iglesia y entonces le deja a Pedro. Que es lo mismo que yo me voy de viaje y yo digo, uy, ¿a quién le dejo a mi esposa? No. Es ilógico eso, pues. Porque él sigue con la iglesia. Y él está llevando a su iglesia. Y él está dirigiendo a su iglesia. Cuando da el mensaje a las 7 iglesias, él está dando lineamientos y correcciones para que la iglesia llegue triunfante a él. Cuando los católicos escuchan eso, ya que se amargan ahí. Bien. Entonces, el otro punto es esto para que, aunque esto lo voy a detallar después, pero es la naturaleza de la iglesia, es eso. La naturaleza de la iglesia es que la iglesia está fundada en la roca que es Cristo. Esa es su naturaleza. Ahora vamos a ver su estructura. Y con eso ya acabamos. Volvamos a Efesios capítulo 2. A ver su estructura. Vamos a leer del 18, pero voy a centrarme en el versículo 20. ¿Ya? Dice, por medio de él, 18 estoy ya, por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, él está diciendo, ahora, tanto los israelitas como los gentiles tienen acceso directamente al Padre. Ya no necesitan ningún intermediario como el sacerdote, ya no, sino que tenemos acceso directo al Padre. ¿Por qué? Porque ya no somos extranjeros ni advenedizos, ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y miembros de la familia de Dios que es la iglesia. Ahora, ¿qué hago en la iglesia? ¿Qué hacemos cuando nos reunimos? Entonces, el siguiente versículo, ¿qué dice? El siguiente versículo, ¿qué dice? Dice, ya no soy extranjero ni advenedizo, sino soy miembro de la familia de Dios. ¿Y qué dice el siguiente versículo? ¿Ah? Fuerte, fuerte. Ya, ahí está la estructura. Mire, ¿quién es el fundamento? Vamos a poner acá. Me salió chueco esto. Ya, miren, fundamento que viene a ser Cristo. Es el fundamento. Ahora, nos dice a nosotros que edifiquemos. Para construir una casa, primero, ¿qué se hace? La base. ¿La base cómo se llama? Fundamento. O sea, ¿dónde está fundamentado? Las bases que nosotros decimos que ponemos, pero no se llama base. No ponemos base porque de ahí va a comenzar, pero la palabra sería fundamento.
o cimiento, pero viene de la palabra fundamento. Entonces, él dice, ¿no? Edificaos sobre el fundamento de ¿qué? De los apóstoles y siendo la principal Cristo. Entonces, este es la principal piedra. Ahora, sobre esto, dice él, hay dos cosas. Sobre esto se hace dos cosas. Primero dice, edificado sobre el fundamento de los profetas y apóstoles. Cristo es el fundamento y aquí hay dos pilares que él da. Profetas y apóstoles. ¿Dónde están los profetas? ¿A dónde encontramos multitud de profetas? En el Antiguo. Entonces, esto es el Antiguo Testamento. ¿Dónde están los apóstoles? En el Nuevo Testamento. ¿En cuántas partes está dividida la Biblia? En dos. ¿En qué? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahí está. Es el fundamento que vendría a ser la Biblia. Porque los profetas están en el Antiguo Testamento y los apóstoles están en el Nuevo Testamento. Pero ellos están fundamentados en la roca que es Jesucristo. Entonces, esta es la estructura en la cual ahora, sobre esto descansa la iglesia. Sobre esos fundamentos descansa la iglesia. Por eso la iglesia no puede enseñar otra cosa más que la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La iglesia no tiene otro mensaje más que la Biblia. Es lo único que tiene la iglesia para enseñar, predicar. Por eso el apóstol Pablo dijo, las sagradas escrituras, las cuales te pueden ser sabios para salvación, y las sagradas escrituras para rehuir, enseñar, reprender y hacer todo lo posible para que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces no hay otra cosa. La iglesia entonces está sobre este fundamento, esa es la estructura de la iglesia. Esa es la estructura de la iglesia. Y nadie puede aquí añadir otra cosa o decir otra cosa, porque la iglesia está sobre Cristo, sobre el Antiguo Testamento, que son los profetas, y sobre el Nuevo Testamento, que son los apóstoles, y todo eso es la Biblia. Todo eso es la Biblia. Entonces, esto sería la Biblia. Y sobre esto está la iglesia. Ahora, para ver mejor este concepto, vamos a 1 Corintios capítulo 3. 3:10. Dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, está hablando acá Pablo, yo, como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Nadie puede poner otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento, el cual está en Cristo. 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera o calaca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la aclarará, pues por el fuego será revelado la obra del cual sea, el fuego lo probará. O sea, sobre este fundamento la iglesia tiene que ir edificando, y todos estamos involucrados en el trabajo y la tarea de ser edificados como casa, como hemos leído ahí en Pedro, como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer a Dios sacrificios de alabanza y de adoración.
Nadie puede poner otro fundamento. Ese es el fundamento y la iglesia está estructurada, o sea, esto es lo que estructura, de esa manera, de esa forma. Bien, ahora sí, ¿alguna pregunta? Donde dice la piedra angular. Es la piedra principal, es como cuando van a construir algo y no se pone la primera piedra. Y va a direccionar, ¿no? El que, claro, es donde se va a iniciar la obra. Y sobre esa piedra va a estar todo. Es como cuando dice, pongan la primera piedra porque aquí vamos a construir un hospital o un colegio, ¿no? Entonces, pero eso es algo simbólico, pero en el tiempo de ellos no. Era una piedra que se ponía, que va a ser el soporte principal. Angular, porque puede ver piedras medias redondas, no va a poder escribir. Claro, claro. ¿Se acuerdan ustedes cuando Sansón queda ciego, todo y ya está él en las últimas? Y no le dice al muchacho, oye, acércame a donde están las columnas principales del templo de Dagón, y le dice, acércame ahí. Y entonces lo llevan ahí. Y esas columnas sostenían todo el edificio. Dice que cuando se cayó esos toititos murieron. Ya. Esas columnas, para que tengan esa resistencia de todo ese lugar, estaba sobre una base que era una piedra angular. Sino que eso ahora nosotros lo hemos tomado, pero simplemente como una ilustración nomás, ¿no? Cuando un presidente va y dice, acá se va a construir un colegio, ya, ponga usted la primera piedra. Y dice, entonces hace un hueco, ponen una piedra y le echan. Pero es algo simbólico nada más, pero antes no era simbólico. Antes era una estructura que se hacía, porque de ahí se iba a construir y eso iba a sostener todo. Por eso Jesucristo es la piedra angular, dice, ¿no? Sobre cual está edificada la iglesia. Por eso nadie puede contra la iglesia. Por eso, ¿qué le dice a Pedro? Y las puertas del Hades no van a prevalecer porque está sobre la roca, está sobre el fundamento que es Cristo. Y ni el diablo, ni el Satanás, ni nadie va a poder contra la iglesia. Por eso no es que la iglesia esté reteniendo al diablo, sino la iglesia es la que está yendo, conquistando, rechazando, anulando y repeliendo toda la fuerza del enemigo. Es la iglesia. Sino que a veces nosotros queremos que el diablo ataque y nosotros estamos que aguantamos. No, es al revés, nosotros. ¿Por qué el mal no toma posesión de todo? Aunque el mal está creciendo, ¿no? Pero ¿quién está reteniendo ese mal? ¿Quién está repeliendo ese mal? Es la iglesia, hermano. Mire, le voy a contar algo. Corría el año de 1989. Yo he vivido esa época, quizás muchos de ustedes no han vivido esa época. Del terrorismo. ¿Han vivido ustedes esa época? Ahí está, luego usted también ahí. Tú más o menos. Ya. Apagones, coche bomba. Era un terror, la gente vivía aterrorizada, por eso se llama terrorismo, ¿no? Y entonces viene el apóstol, viene el hermano Pablo en una campaña que se iba a realizar en el Estado Nacional. 1989 viene el hermano Pablo. Y justo cuando el hermano Pablo iba a ir a predicar, porque era en la noche, ¡pum! 5 torres se tiraron. 5 torres, hermano. Dejaron en apagón casi a todo Lima. Casi a todo Lima dejaron en apagón. Y entonces el hermano Pablo no pudo hacer ese día la campaña. Y entonces, en ese momento, el hermano ya falleció, el que era gerente general de Radio del Pacífico, Pedro, el hermano Pedro, le dice, pues, disculpe, le dice, no, estamos en una época viviendo una situación muy difícil y no podemos, ¿qué hacer? Le dice, ¿no? Entonces el hermano Pablo le dice, ¿por qué no hacen una cadena de oración? Le dice.
Entonces él pensó pedir a las iglesias. No, le dijo, usted abre las ondas de Radio Pacífico y que todas las iglesias a las 6 de la mañana empiecen a orar por esta situación a través de las ondas. O sea, como que los que iban a dirigir la oración iban a ser los que están en Radio Pacífico. Y todas las iglesias iban a conectarse a esa hora para orar por la situación del Perú. Aquí, ¿sabe quién venía a orar, hermano? ¿La han conocido ustedes, la hermana Zenaida Solís? Al hermano Carlos Condo. A la hermana, si es que en paz descanse. A la hermana Mavila. Al hermano, pero Ramiro venía pocas veces, más venía, ¿sabes quién? ¿Cómo se llama la hermana? Alejandrina. No sé si tu mamá venía, ¿no? Pero la cosa es que venían como 10 hermanos a esa hora y se ponían a orar acá a las 5 de la mañana. Y se conectaban con Radio Pacífico. Entonces cuando, ¿no? Hermano, justo, eso empezó en el año 89. En el año 90 entra Fujimori. Y a los 2 años cae Abimael Guzmán. Y se desarticula completamente el terrorismo en el Perú. Ahora, todo el mérito a quién le dan. A Cristín Vidal, ¿no? A Fujimori o al servicio de inteligencia que los manejaba Montesinos, todo eso. Pero realmente, ¿sabes quiénes son? Los que hicieron eso, hermano, fue la iglesia. Fue la iglesia. Claro, eso no va a salir en los periódicos ni se va a hacer anuncios. Pero cuando se hizo esa cadena de oración, lo llamaron Movimiento Nacional de Oración. Lo llamaron. Que hasta ahora sigue, hasta ahora sigue. Solo que me han dicho que desde hace unos 5 años esto se ha medio politizado porque han entrado unos pastores que quieren agarrar el gobierno y el manejo del radio y todo, y se ha un poco politizado. Pero este fue el ente, hermano, que derrotó al terrorismo. Fue siervos de Dios que de rodillas todas las mañanas, a las 6 de la mañana, oraban al Señor clamando por la paz en el Perú. Y se logró, hermano. Se logró. Ahora, yo había leído algo de esto, pero yo tengo unos videos, como 10 videos creo de la Segunda Guerra Mundial, y venía con su librito, un librito, salía, lo sacó el correo en ese tiempo, lo compraba, 10 soles valía un video y su librito, un video y su librito. Y entonces ahí hacían referencia a un escritor, Brown, un escritor Brown. Y este escritor es interesante porque conseguí ese libro yo, y este escritor sí revela una verdad que no lo dicen, pues, ¿no? Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, Hitler con sus tropas ya quería invadir, había invadido ya Polonia, había invadido Francia, ya estaba en Varsovia y todo, y ya venía a entrar a Inglaterra, hermano. Y Inglaterra estaba pero con las justas. Y entonces entra a la primera magistratura, porque ahí no hay presidente, sino hay secretario general, Winston Churchill. Y Winston Churchill asume la magistratura y le dice, yo solo le ofrezco 3 cosas, sangre, sudor y lágrimas, porque no hay otra cosa más. Lo que no dicen, y este Brown sí lo dice, es que la mamá de Winston Churchill era presbiteriana y tenía un alto cargo dentro de la jerarquía de la iglesia presbiteriana. Y ella, hermano, cuando su hijo asume la magistratura, ella va a todas las iglesias evangélicas de Inglaterra a decir que hagan una cadena de ayuno y oración, porque Hitler venía a invadirlos y a someterlos ahí.
Y ella promueve, al igual que acá se hizo el movimiento nacional de oración, ella promovió, pero allá era ayuno y oración, para frenar a Hitler, que venía con todo su armamento a conquistarlo. Y el pueblo se puso a orar. Las iglesias se pusieron a orar, a hacer ayuno. Y por milagro de Dios, Estados Unidos entra a la guerra. Y en el desembarco de Dunkerque, que fue la caída ya de Hitler, las tropas, tanto por un lado las tropas estadounidenses con las tropas inglesas y Rusia por otro lado, comienzan a menguar las tropas de Hitler, y Hitler tiene que replegarse, hasta que después ya lo aniquilan. Pero ¿dónde se inicia todo esto, hermano? En esos ayunos y oración que la mamá de Winston Churchill hizo que todas las iglesias se unieran con ese propósito. La iglesia, hermano, tiene poder, porque Dios está con nosotros. El problema es que hemos dejado eso. Y vamos más por las cosas superficiales que por lo que está pasando en nuestra sociedad. Por eso dice un escritor hace poco, escuché que dijo, la iglesia está dormida. La iglesia está dormida en sus laureles, sin saber que el dunamis, la dinamita, está en Dios. Si nosotros y todas las iglesias de Caraballo, hermano, comenzaran a orar en una cadena de oración por un propósito, hermano, esto fuera diferente, hermano. El problema es que estamos divididos por denominaciones, estamos divididos a veces por cosas doctrinales que no tienen importancia, o estamos divididos porque cada pastor quiere ser el que comanda, quiere ser el líder, quiere que él sea el... Y yo no entiendo a veces cómo unos cristianos pueden estar buscando posición, pueden estar buscando jerarquías, cuando en la Biblia todos se llaman siervos, ¿no? Pero por esas cosas están tan divididos y que cada uno está manejando por su cuenta, mientras que Satanás está avanzando, ¿no? Satanás ha hecho lo que hizo Maquiavelo. Él dijo, divide y gobierna. Y cuando las iglesias están más divididas, más le conviene a Satanás. Pero a ver que nos unamos todos, hermano. Hacemos temblar a este país, hermano. Ojalá que el movimiento nacional de oración otra vez se mejore y pueda cumplir con la misión con la cual fue hecha, ¿no? La iglesia tiene el poder de Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? ¿Quién? Por eso es que los cultos de oración son muy importantes, ¿no? Muy importantes. Pero si nos unimos, no hay quien nos pare, hermano. Clama a mí y yo te responderé. Muy bien, hermano. ¿No hay más preguntas? Y eso que estamos recién por la superficialidad de lo que es la iglesia, ustedes van a ver más adelante cuando agarremos su misión, su función. Van a ver ustedes lo que es la iglesia. Y a veces tomamos en poco nosotros la iglesia. Mis hermanos, vamos a poner el pie y dar gracias a Dios. Y vamos a dar gracias a Dios, hermanos, para que nosotros, recuerden, nosotros somos iglesia. Cada uno de nosotros somos iglesia. Porque todos tenemos a Dios morando a través del Espíritu Santo. Así que nosotros podemos orar, podemos interceder, podemos reprender, podemos pedirle a Dios que a través nuestro haga maravillas, ¿no? Podemos hacerlo. Bien, vamos a orar. Gracias a nuestro Padre y Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, porque tu iglesia está sobre la roca, que eres tú, Señor. Y que sobre esta roca
Señor, no hay quien nos tumbe, no hay quien nos haga temer, Señor. Gracias, Señor, porque tú dijiste que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que por medio, Señor, de tu palabra podamos echar fuera al enemigo, a los demonios y a todo aquello que puede destruir la vida de la iglesia, Señor. Padre, ayúdanos a amar a la iglesia, amarnos los unos a los otros como tú nos mandaste, Señor, y a vivir la vida cristiana con integridad y con nobleza, Señor. Padre, perdónanos si a veces estamos de pleito, estamos divididos, Señor. Perdona porque tu pueblo está cada uno haciendo sus cosas personales, pero no estamos unidos, Señor. Perdónanos, Señor, y que la unidad sea lo que nos identifique mañana más tarde para luchar, Señor, contra la fuerza del enemigo. Gracias, Padre. Oro por mis hermanos, llévalos bien a sus hogares, guárdalos de todo mal y que ellos permanezcan firmes y seguros en la roca de Jesucristo. En el nombre de Jesús te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Amén.